Hola, ¿qué tal? Es un gusto darles la bienvenida a este su podcast. Como siempre, es un gusto tener la compañía de Martín y de Mauricio. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo pasaron esta semana? Gracias a Dios, muy bien. Mucho trabajo, pero es un gusto estar nuevamente con ustedes y participar de este podcast que nos llevará de la luz a encontrarnos con el Señor. Pues igual, muy bien, gracias a Dios. Siempre es grato compartir este momento de reflexión en comunidad, en fraternidad, entre amigos, este diálogo, pues siempre es un gusto llegar a este momento con ustedes. Pues estamos llegando a la recta final de este tiempo de Cuaresma y también estamos llegando a la recta final de esta segunda temporada. El Evangelio de este cuarto domingo de Cuaresma nos presenta el relato del ciego del nacimiento. Un momento, un episodio que llama mucho la atención por todo el proceso que va llevando este hombre hasta encontrarse con Jesús y lo que viene después de su encuentro con él. Una historia que transforma no solamente la persona de este ciego, sino también la de sus padres, que incluso son llevados ante el Sanedrín para preguntarles si ellos dan testimonio verdaderamente de que su hijo era ciego y preguntarles cómo es que recuperó la vista. Y en el texto encontramos una pregunta que quisiera fuera la pregunta detonante para el diálogo de esta noche. Cuando los discípulos ven a este hombre ciego, le preguntan a Jesús, ¿quién pecó, él o sus padres, para que él estuviera ciego? Y esta pregunta es detonante porque muchas de las veces tendemos a culpar y a responsabilizar de nuestras heridas a la otra persona. Y nos es más fácil poder culpar a otro de lo que yo siento que asumir la responsabilidad de mis propias emociones y de mis propias heridas. Y para abrir el diálogo quisiera preguntarles, cualquiera de los dos que quiera responder, si han vivido o han conocido alguna experiencia de personas que prefieren culpar a otros de sus heridas que asumir la responsabilidad de ellas. Pues sí, creo que me atrevería a decir que cualquiera hemos tendido a recaer en culpabilizar a alguien en algún momento de nuestra vida, ¿no? Y claro está siempre de ejemplo de pequeños, siempre tendemos a culpabilizar a otro, ¿no? A nuestro hermanito que si ya se cayó, que estamos jugando y se cayó y que no, pues, ¿por qué está llorando? No, se cayó, fue culpa del otro hermanito, ¿no? Siempre desde pequeños ya tendemos a generar esta manera de culpabilizar a otros, de no hacernos responsables y esto va generando que nos vayamos cegando a nuestras propias heridas y a nuestras propias reacciones también muchas veces, porque eso tiende a que ya no somos nosotros mismos, ya necesitamos de otra persona o culpabilizar a alguien para reconocer, y ni siquiera reconocer, me atrevería a decir no reconocer, sino nada más simplemente cubrir esa herida, ¿no? Entonces yo sí creo que cualquiera de nosotros ha pasado por algo así. Tendemos a desde muy pequeños culpabilizar a alguien más, ¿no? Y eso si no se va corrigiendo, con el paso del tiempo sigue pasando, ¿no? Y puede empezar con algo muy pequeño, como el que rompió el vaso, como el que se le cayó la maceta, como, o sea, como que el que perdió el juguete. Con cosas muy pequeñas en casa puede ser algo muy común, ¿no? Y muchas veces no le damos la importancia, pero conforme va creciendo, conforme vamos creciendo, tendemos entonces a hacer, a culpabilizar cosas mucho más fuertes, ¿no? Mucho más graves. Vamos generando todo un proceso también como un costalito en nuestra vida, ¿no? Porque ya no nada más es culpabilizar, ahora también ya entra la mentira, el engaño, muchas cosas que van negativas, dando aspectos negativos en nuestra vida y que van haciendo que nosotros nos vayamos cegando a este camino de sanación, de este proceso de encuentro con Cristo, ¿no? No sé, Mau, si tú nos puedas como que iluminar, ¿no? O sea, yo puedo poner ejemplos, vamos, yo me atrevo a decir en la secundaria, ¿no? Muchos así de esta cuestión de culpabilizar a otros, ¿no? Y vamos a poner bueno, voy a poner un ejemplo clave de decir, ¿por qué reprobaste la materia? ¿Por qué reprobaste matemáticas?
pues es que el maestro me tiene coraje y me reprobó porque me tiene coraje, ¿no? Entonces ahí desde ahí ya no está uno aceptando, no, pues fue porque no le eché ganas, porque me da flojera, porque no entrego tareas, o sea, O me cuesta trabajo. o me cuesta trabajo. Entonces ya desde ahí uno va generando esta mentira y no se va dando cuenta también de las limitaciones. Ahorita el padre acaba de decir algo muy claro, el que da pie también a otro aspecto positivo podría ser. El empezar a culpabilizar a otros también limita nuestra capacidad de encontrar algún don, ¿no? Porque a lo mejor lo mismo es las matemáticas, pero como siempre voy a culpabilizar al maestro, yo ya sé que yo no voy a descubrir cuál es verdaderamente mi don, ¿no? Sí, fíjate que tienes mucha razón en lo que tú comentas, porque muchas veces la ceguera no nos permite ver nuestras realidades en el ámbito personal, en el ámbito laboral, en el ámbito donde nos estamos moviendo. Y esa ceguera muchas veces nos va llenando de enojo, de ira, de rencor, de flojera. Y es lo que tú dices, no nos va a permitir descubrir los dones que tenemos. Porque puede ser que esté el don ahí para ayudarte a sanar. Y tú, yo, Mauricio, me estoy llenando de ira, de rencor, de venganza. Y no solo eso, me llené. Como lo decía bien el padre, empezamos a culpar. Y no solo empezamos a culpar desde chiquito, es que mi hermanito. Y después no te conformas con tu hermanito, porque tampoco le dieron la razón a él. Y vas con tu hermano mayor, y después vas con tus papás. Y después dices, no, pues ¿por qué esto? Y vas con tus abuelitos. Y entonces ya estás culpando toda tu historia de vida. Y eso no te permite de pronto descubrir que hay grandes cosas en ti. Para poder descubrir, entonces, esa ceguera que en vez de que te permita ver hacia adentro, una introspección de, a ver, Mauricio, en esto yo fallé. Tengo que reconocer que me equivoqué. Como padre, como hijo, como hermano, como compañero de trabajo, aquí en la parroquia, que me he equivocado y eso me va a ayudar a descubrir que el don de poder sanar esa herida que yo traigo y poder también ayudar a asistir pidiendo una disculpa, reconociendo que también he fallado. Sí, exacto. Creo que haciendo este paralelismo entre el Evangelio del ciego de nacimiento y nuestra propia ceguera, que es voluntaria. En el caso del hombre del Evangelio es una ceguera de nacimiento, no tiene mayor responsabilidad, pero en el caso emocional, nosotros muchas de las veces asumimos esta ceguera de manera libre y voluntaria porque queremos evitar, uno, la responsabilidad. Dos, evitar el dolor, porque a veces es más fácil decir, Sí. por tu culpa es que soy así, porque no me ayudaste, porque no me apoyaste. Actualmente muchos de los jóvenes, ya nos irás diciendo, Martín, si esto es real, incluso han llegado a reclamarles a sus padres el que ellos no pidieron hacer, ¿no? Y entonces como ellos no pidieron hacer, los papás tienen que cuidar de ellos hasta los 30, mantenerlos, procurarles todo lo que quieran, darles esta experiencia de confort, porque como ellos no lo pidieron, los papás tienen que asumir la responsabilidad. A veces en el matrimonio puede pasar también, ¿no? Que como pareja se puedan culpar uno a otro, a lo mejor porque los hijos no están obedeciendo o porque alguna situación no salió bien. Entonces siempre está como esa inclinación a querer evadir nuestra responsabilidad y querer hacer que los otros se sientan mal por lo que nosotros estamos sintiendo, ¿no? Entonces creo que de alguna manera esta ceguera, que muchas de las veces es voluntaria, como bien lo han dicho, nos impide reconocer la grandeza que hay en nosotros y nos exige también que podamos pues despertar, si es que queremos salir de esa situación en donde no podemos ser felices, no podemos estar en paz, no nos gusta lo que vivimos, pero no hacemos nada. Nos quedamos ahí en esa zona de confort que ni siquiera es de confort, pero es más fácil quedarnos en un Comodidad. autocompadecernos que en asumir nuestra responsabilidad. También creo, padre, que es algo que mencionaba, ¿no? De en cuestión de los hijos, ¿no? De que le reprochan al papá, a la mamá, y ya se convierte como en un juego de la pelota que se la van pasando, porque entonces ya hay una culpabilización
del hijo a la mamá, y la mamá le dice al papá, no, pues es que tú nunca estás en la casa, y el papá le reclama a la mamá, no, pues es que tú no lo ves, tú eres la que te haces cargo, y luego la mamá le dice a la abuelita, es que porque tú me hiciste débil. Entonces empiezan a pasar la culpa, ¿no? O tendemos a empezar a pasar la culpa a uno, a otro. Y podemos regresar 20 generaciones atrás y la culpa va a seguir, ¿no? Porque eso va a ir creciendo, la culpa va a ir creciendo. Pero no tenemos la capacidad de poder cortar y decir, es mi responsabilidad hoy, ¿no? Creo que hoy lo que pasa muy comúnmente es que ya no hay una autoridad, ¿no? Por parte de los padres, ya se deja que el hijo tome las riendas, ¿no? Ya se deja que el hijo le falte al respeto, me atrevería a decir, ¿no? Le falte al respeto a los padres, reprochando, o sea, yo, en lo personal, yo le digo algo así a mi mamá, o le diría algo así a mi mamá, me suelta un Faltarían despierto. dientes. Exacto, ¿no? Y no que genera una cuestión de violencia, sino al contrario, es una cuestión de autoridad, de respeto, ¿no? Decir, yo en un momento lo entendí así, ¿no? Como hijos siempre reprochamos algo. Siempre. O sea, yo lo tengo así. Sí tengo muchas cosas que yo en su momento les reproché a mis padres. Sí, sí hay que no entendemos, que es lo que platicábamos en capítulos pasados. Mauricio también nos contaba, ¿no? Pues que su mamá trabajaba, ¿no? Que tenía que salir para alimentar, ¿no? Mi mamá también tenía que trabajar para darnos sustento, mi papá. Y eso se le reprocha a uno en su momento, pero no se da cuenta de lo que conlleva, ¿no? Si yo quería zapatos, pues mi mamá, Sí, o sea, ¿cuál era mi pago? Pues no ver a mi mamá, porque yo necesitaba zapatos, pero como no era que me iban a llegar los zapatos. Entonces, creo que muchas veces nos falta reconocer también el por qué, ¿sí? El decir no, o sea, el tener el valor de cortar de tajo, asumir, ¿no? Es que no quería decir cortar, sino era como asumir la responsabilidad de la acción que estoy haciendo. Que eso nos cuesta mucho como persona, o sea, creo que a todos nos cuesta asumir por miedos, inseguridades, porque, ay, ¿qué van a decir? Ay, es que ya me equivoqué, ¿no? Creo que a mí hasta la fecha me cuesta mucho asumir una responsabilidad, ¿no? Porque vamos a ponerlo en el trabajo. Tú, Mauricio, me vas a sea, que tú, o sea, que creo que pues tú tienes de encargado gente, ¿no? En tu área, que te cuesta reconocer, bueno, a mí me cuesta reconocer que no sé hacer algo, ¿no? Así como de chinganas, ¿no? Pues yo moví esta taza para acá, se cayó, se rompió, ¿y quién movió la taza? Pues yo no voy a decir que fui yo, Sí. ¿no? Porque entonces, ¿cómo voy a quedar yo en mi lugar de trabajo como el que no sé o como... Entonces, muchas veces eso nos va limitando a reconocer también. No sé cómo se le puede decir esta parte, no, de la falta de valor, no sé cómo darle como una forma aquí. Sí, es pues sí, una falta de responsabilidad tal cual, ¿no? Una evasión de nuestras responsabilidades, que de alguna manera es cierto, no se nos ha educado para ello, ¿no? Desde pequeños, bien lo señalabas, vamos teniendo como esa cultura de negarlo todo, ¿no? Y aun cuando tengan las evidencias, tú vuélvelo a negar, ¿no? Sí. Así el esposo que fue infiel y la mujer lo encontró y aunque tienen los pelos de la burra en la mano, tú niégalo todo para que no pase nada, ¿no? Pues creo que sí cuesta mucho trabajo generar una cultura de la responsabilidad, ¿no? Pero creo que, ¿qué es a qué nos lleva la responsabilidad? A saber entender que no todo lo puedo y que eso me lleva al encuentro con el otro. Porque lo que yo no sé hacer y lo puedo hacer el otro, bendito sea Dios, pues me junto con él y de alguna manera o aprendo y lo hago, o al menos sé que puedo contar con esa persona y que juntos podemos crecer. Y eso tendría que ser lo más natural en nuestras relaciones interpersonales, pero la realidad supera la imaginación. Te planteaba esta cuestión, Martín, sobre la responsabilidad en el trabajo, pero también te quisiera preguntar en la responsabilidad en el matrimonio. Yo creo que en este sentido, en el matrimonio como organización, en la empresa también como organización, yo creo que es muy importante siempre tener la capacidad de saber que como funcionamos, en este caso como matrimonio, muchas veces, y lo he platicado con mi esposa, mis debilidades
en ellas son sus fortalezas y se las reconozco. Y en caso de mis debilidades, pues también las reconoce y sabe que en esto pues no la armo, no la hago. Pero yo sé reconocer sus debilidades y con sus fortalezas y eso nos ayuda muchas veces a tomar las mejores decisiones. Que hay veces erramos, es normal. En el caso del trabajo, en la fábrica donde estoy yo, siempre les comento a los chavos, esta es mi idea, ¿cuál es la tuya? Y la batamos para cuál sea la mejor. Porque en este caso, si vamos a ir a un CEDIS a entregar, yo me quedo en la oficina por cualquier problema que se pueda presentar, pero a fin de cuentas tú lo vas a enfrentar. Dime qué necesitas, cómo te ayudo para que tú lo soluciones. Trabajando como, reconociéndonos que no en todo la podemos, somos capaces de realizar todo bien y que otra persona que lo puede realizar mejor que nosotros, ¿no? Porque si empezamos de pronto a no hacernos responsables, a reconocer que yo puedo con esto, no van a hacerlo mejor por superarte, por demostrarte que soy mejor, no, para que el trabajo funcione y funcione mucho mejor. Porque a fin de cuentas, si el trabajo funciona bien, la empresa donde estás va a dar frutos, Sí, va a dar resultados. Y en el matrimonio es igual, por el bien de todos. por el bien de una familia. Y hay veces en el camino, cuando descubres que hay algo que corregir, un poco de pronto todavía a ciegas, reconoces y tratas de corregir en la marcha. No te da tiempo muchas veces de sentarte a pensar qué es lo que tengo que hacer. Tú lo dices un rato. El caso de mi mamá, sí tiene que ir a trabajar y de pronto la despiden sobre la marcha, tiene que corregir. No sé si tenía ahorros, no lo sé, pero a fin de cuentas tus hermanos tienen que comer. Y en el trabajo hay veces los proveedores no pagan y tú tienes que pagar una nómina. Me imagino aquí en nuestra zona, en las colonias, por ejemplo, yo veo todas las familias de pronto que salen muy temprano y muchas veces me imagino que los hijos se quedan dormidos y a lo mejor no sintieron cuando su mamá les dio un beso. Les dijo adiós, hijo, los persinó y adiós, ya nos vemos, o un grito, ya me voy. Fue sobre la marcha a corregir. ¿Por qué? Porque el microbús la deja. Porque si no va a llegar tarde a su trabajo. Le descuentan el día y es un ingreso que se pierde. Se pierde, o sea, todo eso todo engloba resultados. Y en caso con familia, como esposo, ¿ya le pusiste su comida? O al revés, tú haces esto en lo que yo levanto a nuestros hijos a acompañarlos. Porque si los dos trabajan, que casi es en todos lados ya así, no hay ingresos, por ejemplo, oye papá, hoy me pidieron para una cartulina. Y en lo que llega, papá con el dinero, a lo mejor ya mamá ya llegó con dinero. Sobre la marcha está arreglando. Y ya el fin de semana se organiza mucho mejor. Ajustan. Oye, esta semana nos pasó así. ¿Cómo vamos a funcionar? Fíjate, Mau, que voy a retomar algo de antes que no te quise interrumpir, pero me llamó mucho la atención y creo que puede darnos apertura a otra visión. Tú mencionabas que tú reconoces en Mari sus debilidades y ella las tuyas, ¿no? Y ahí hay un reconocimiento mutuo que que les permite llevar, ¿no? Con este reconocimiento han sabido manejar. Me vino a la mente ahora que la mayoría de parejas, ¿no? No solo matrimonios, parejas, ¿no? Que viven en unión libre, que están juntos, matrimonios, no reconocen, no saben cómo reconocer. Y es aquí cuando viene la culpa hacia el otro. Entonces, no sé tú cómo nos puedes ayudar ahorita. No sé si sea como consejo, como... Pero viendo esta visión de que en la mayoría de las parejas no hay un reconocimiento de las debilidades. Porque vivimos y algo que nos mal enseñan, o que nosotros erróneamente desde jóvenes nos hacemos la idea es de un amor bonito, ¿no? O sea, nunca visualizamos toda esta parte de las debilidades, de los errores, de las caídas. O sea, siempre vemos todo el amor color de rosa y nos quedamos con una idea de un noviazgo bonito y entendemos que el matrimonio va a ser mucho más bonito. No vemos toda esta parte que tú dices de reconocer. Y entonces cuando te casas, cuando te juntas, cuando ya vives con alguien y empiezas a conocer esto, es cuando estalla la bomba, ¿no? Fíjate, en esto lo voy a compartir.
Fíjate que yo siempre le he dicho a mi esposa, te reconozco lo que eres capaz de hacer. Y esto, me encantó la pregunta que haces porque si no somos capaces de reconocer por la ceguera y todas las ideologías que estamos viviendo, nos lleva a una competencia. Y una competencia de a ver quién gana más. Yo gano más. Oye, pero ¿por qué yo gano más? No lo sé. Y entonces empieza una competencia de que, porque yo gano más, ahora yo mando más que tú. Porque ganas menos, tú vas a hacer más cosas en la casa. Y no se trata de competir, que si yo gano 50 pesos y tú ganas 20, no es una competencia. En este caso, en la parte económica, yo se les comparto, yo todo mi dinero se lo entrego a mi esposa. Lo juntamos. No es mi dinero, es nuestro dinero. Y lo ajustamos, ya Mari empieza, que Mari administra muy bien el dinero. Dice, bueno, esto para esto, para esto, para esto. Pero en ese momento no hay un egoísmo o de superioridad, decir, yo soy más que tú. Y esta semana les comparto también, sucedió que dice, bueno, sabes que tal vez le va a ganar un poco más mi esposa. Y le dije, ojalá. Pero sí le dije, oye, gorda, ponle una balanza. Si es por trabajo y no vas a ver a los gordos, esto, ¿qué onda? Ponle una balanza. Tu salud. Yo no tengo problema. Yo te apoyo por atrás, estoy contigo, yo los levanto, los despierto y vamos a darle. Pero ponle la balanza. Dice, es cierto. ¿Por qué? Porque eso no... porque en los momentos en que ha habido de fiestas importantes de mi hijo, nunca hemos faltado. Siempre el 10 de mayo, el día del papá, día del niño, posadas, al menos uno ha estado. Que Mari en este caso le ha tocado, como decía un lado, sacrificarse, si se le puede llamar, sacrificarse, porque va a haber un poquito más de ingreso. En mi caso, en el trabajo, yo tengo más oportunidades de moverme, gano menos, pero si lo juntas en el tiempo, yo gano más porque yo tengo permisos que ya no goza. Entonces quitamos el egoísmo, quitamos la soberbia, quitamos todo lo que podamos que nos impide ver lo mejor de nuestro matrimonio, lo mejor de nuestra casa, que a fin de cuentas se va a ver reflejado en nuestros hijos y que ellos sean capaces de verlo, para que lo puedan valorar, para que lo puedan replicar a su manera, en su forma de ser, en sus proyectos, en sus planes que ellos tienen. Porque si yo me pongo a competir, pues no vamos a llevar a ningún lado. Quisiera llevarlos al punto central del Evangelio. Creo que han sido muy buenas las preguntas y los consejos, los comentarios que has dado, Mau. Creo que eso es bien importante, saber valorar la riqueza de cada uno, empezando por uno mismo y reconociendo la riqueza de la otra persona. Pero creo que también en el Evangelio, en la parte central del Evangelio, Jesús cuando se encuentra con este hombre ciego, le pide una cosa que pareciera imposible. Primero le pone lodo en los ojos, es un signo de recrearlo, ¿no? El hombre desde la visión bíblica es creado del barro. Sí. El barro que le pone Jesús en los ojos a este hombre es volverlo a hacer, es recrearlo nuevamente para empezar una vida nueva. Pero le pide algo que pareciera imposible. Le dice, ve y báñate en la piscina de Siloé. Sí. ¿Cómo le pides a un hombre ciego que camine? ¿No? Pareciera imposible. Sin embargo, este hombre se mueve, sale de esa zona en la que se encuentra para irse a enjuagar y poder ver. Y creo que esto es lo que quisiéramos también generar con este podcast, mover a las personas, mover a quienes estamos en una situación de estancamiento, Sí. de quedarnos pensando que las cosas no están bien, pero funcionan. Y que de alguna manera esto ya, si me funciona, pues está bien, ¿no? Aunque a lo mejor no esté resolviendo los problemas, aunque a lo mejor siga culpando al esposo, a la esposa de mis heridas, aunque como hijo siga culpando a mis padres de las malas decisiones que estoy tomando, pero me funciona, entre comillas, ¿no? Entonces, creo que también lo importante es darnos cuenta que para poder cambiar y poder generar una responsabilidad sobre nuestras heridas, es necesario movernos, es necesario dejar
ese lugar en el que nos encontramos, caminar guiados, dejándonos guiar por otros, porque en este Sí. caso serán los mismos discípulos quienes acompañan a este hombre, pero dejarnos acompañar también. Y creo que a veces es otra de las cosas que nos cuesta trabajo, dejarnos acompañar. Queremos que las cosas cambien, pero por otro lado no queremos hacer nada para que cambie. No queremos hacer nada, queremos que una varita mágica transforme nuestra vida y que nos Sí. vayamos a acostar y al otro día vivamos ese matrimonio feliz del que nos hemos enamorado, ilusionado desde pequeños. Pero en este caso, ¿cómo cada uno desde su realidad ha empezado a moverse, ha empezado a enjuagar su mirada para contemplar esas heridas propias y la solución para ellas? Bueno, en mi caso, la verdad, yo a través de mi vida, me vi de encontrar con el Señor a mis 30 años, yo sí culpaba, yo sí, como decía Martín, agarraba yo parejo. Creo que culpaba yo a mis hermanos, culpaba yo a mi papá, a mi mamá, a mis abuelos, culpaba yo a mis primos, culpaba yo a quien se me atravesara. Aquí así, radicalmente. Algo me sucedía y culpaba yo al profesor, culpaba yo al vecino y culpaba yo de todo. Pero en este caso, cuando empiezo a caminar, en este caso con el Señor, me encuentra. Y por mi rebeldía, por todo lo que las heridas me impedían ver que hay una luz, ¿no? Y entonces esa no me permitía, lo que tú decías, caminar hacia la piscina, dejándome guiar por alguien, desde luego por el Señor, pero alguien en mi camino me dice, vamos, te voy a llevar para que... Y ese caminar no era fácil. ¿Por qué? Porque tiene una historia de dolor, de heridas, luego también de alegría, de enojo, de todo eso. Pero ese proceso, ese caminar, me costó porque empezar a confiar en alguien. Cuando traes una herida, confiar, ponerte las manos de alguien, no es nada sencillo. Y no solo es confiar, que te acerque, porque dices, bueno, llévame a la piscina de Siloé, llévame a la iglesia, a encontrarme con el Señor, llévame con mi papá, llévame con mis hermanos, llévame aquí. Ponerte confiado es difícil. Y más, ¿por qué? Porque muchas veces llegamos con miedo. No nos dejamos, no permitimos ser guiados por alguien. Y en este caso, todo el proceso, si no te pones en fe y esperanza, se detiene. Es que muchas veces nos cuesta, como bien dices, confiar, porque cuando tenemos heridas desde muy pequeños, vamos creciendo con esta, y lo mencionamos la semana pasada en el episodio, ¿no? O no recuerdo en qué episodio lo mencionamos, ¿no? Vamos creciendo con esta falta de confiar en el otro, ¿no? Porque has recibido tantas heridas, tantas traiciones, tanto, que ya no te es fácil, ¿no? Y como bien dices, o sea, donarte a alguien así tal cual, como ciego, ¿no? Y guíame, es muy complicado. Yo recuerdo que en alguna ocasión un profesor nos decía, ¿no? Nunca deben de confiar completamente en una persona. Y yo decía, ¿por qué? No? Yo decía, siempre me decía, ¿por qué? Decía, porque ustedes le están dando la facilidad de destruirte en cualquier momento, ¿no? Entonces, eso me pone a reflexionar y a pensar y por mucho tiempo decir, ¿en quién tengo que confiar y en quién no? ¿Hasta qué punto tengo que abrirme, no? Y este proceso de volver a confiar, este proceso de sanar esas heridas para confiar en alguien, incomoda también muchas veces. Y no solamente a uno, sino a terceras personas. Porque hay heridas que son compartidas. Y entonces pasa muchas veces, y creo que ahora lo vemos muy comúnmente con todo lo que sale en redes, con todo lo que se ve de testimonios, de todo lo que se vive, que no, no, pues tengo que sanar esta parte con el tío la tía que me dejó de hablar hace unos años, me peleé y está sanando en ese proceso y la familia se incomoda, ¿no? Es decir, ay, es que porque si es tu tío el más chiquito de los hermanos, ¿por qué le haces eso a tu tío? ¿O por qué ya le dejaste de hablar a tu prima, la que
te echó vudú porque si es tu prima, Sí, ¿no? Entonces empieza a haber una incomodidad, ¿no? Y eso también muchas veces nos limita a nosotros a ya no querer seguir en ese proceso de la sanación, ¿no? Entonces, es como que muy complicado para mí. Ahorita no sé si ustedes puedan tener otra visión en cuanto a experiencias, pero para mí se torna complicado que desde una herida se pueda sanar cuando no hay una confianza completa y cuando está esta parte de la incomodidad a terceros, ¿no? Fíjate, Martín, tienes mucha razón porque, por ejemplo, cuando en caso de una persona que tiene el problema del alcoholismo, doble A, cuando vive un retiro y empieza a pedir ayuda en un grupo de doble A, muchas veces la familia en vez de que lo cobije, lo anime, ¿a qué vas? Sí, sigue tomando. Cuando es una enfermedad, es un proceso. No me quiero imaginar los que tienen una adicción, cómo ellos están dando lo mejor de sí, de sus ganas, decir, Para salir. necesito ayuda. Y muchas veces la familia, como tú lo dices, su entorno, lo empieza a señalar y en vez de ayudarlo, pues lo vuelven a enterrar y dicen, ya ves, recaíste. Pues es que recayó no tanto, desde luego por su Como enfermedad, pero quisieras. la confianza que él buscó de que lo apoyaran, que lo animaran, que lo motivaran. Es más, bien lo dices, que se sintiera acompañado en este proceso, pues se sintió solo. Y esas recaídas son mucho más. Ahora, no quiero imaginarme en el caso de las parejas, como decía Martín hace un rato, que ya van en su segundo vida de pareja. Ya te juntaste otra vez. Va a suceder lo mismo. Denle la oportunidad, anímela de que, ok, ya fallaste en el primero, en el segundo, que tenga lo mejor que pueda hacer para su familia, como mamá, como hijo. Y muchas veces también lo seguimos crucificando. Y muchas cosas nos podemos seguir guiando en eso, ¿no? No, perdón, padre, adelante. No. Es que iba a decir justamente que esta incomodidad generacional, ¿no? Y es que esa era una pregunta como que pudiera resolver a muchos jóvenes, ¿no? Porque creo que hoy en día los jóvenes son los que están partiendo más en este proceso de la sanación. Yo lo he visto más en los jóvenes, de tengo que sanar, tengo que... buscando cualquier cosa, ¿no? O sea, no vamos a poner, lo voy a hablar así muy neutral en esta parte, ¿no? Porque algo que he visto mucho, pues es que los jóvenes buscan cualquier cosa para sanar, ¿no? O sea, no buscan necesariamente a Dios, sino ahora se enfocan en muchas otras Ujú. cosas que al final buscan un ser superior o una cosa en que creer para poder sanar, ¿no? Pero viene esta otra parte generacional como con los adultos mayores, ¿no? Que, ay, no, la familia se enoja o cuando empieza a romper estas cadenas generacionales y los jóvenes empiezan a tener una confrontación con ellos mismos, decir, híjole, estoy haciendo bien, estoy actuando bien, ¿será correcto que yo tenga que romper lazos con esta persona de mi familia que por mucho tiempo me hizo daño, porque mucho tiempo hubo, no sé, ciertas cosas, con mi mamá también muchas veces, ¿no? Con mi papá. eh, no sé, para usted que nos pudiera compartir en ese aspecto, no sé si me di a entender un poquito, porque hay jóvenes que tienen esa confusión de saber si es correcto o no Mm. romper con esos lazos para poder sanar, porque muchas veces hasta las mismas abuelitas dicen, te va a castigar Dios porque ya no le hablas a tu A tío, tu a tu tío. padrino que es de grado, porque Ajá, de entonces chiquito. que te cargó desde chiquitito. Ancina estabas cuando. No sé, padre, cómo pudiéramos, o cómo bien usted nos pudiera iluminar en esta parte. Pues más que romper lazos, creo que eso no es lo más, yo vería que no sería lo más adecuado porque romper lazos es romper también con tu identidad. Al final de cuentas, tú vienes de toda una historia familiar, buena, mala, con sus luces y sombras, pero aún más estas nuevas generaciones que sí tienen como esta visión de empezar una nueva historia, de empezar un nuevo camino. A la larga eso te genera un vacío también. Creo que lo que sí es importante es sanar, es saber valorarte y saber, yo me atrevo a decir, exigir ese respeto a tu dignidad como persona, ¿no? Y en ese sentido creo que sí vale la pena tratar de entrar en un diálogo intergeneracional. Es algo que
el Papa Francisco peleaba muchísimo que los jóvenes escucharan a los viejos, que pudieran tener esa experiencia de chupar la sabiduría de los ancianos. Hoy en día también los abuelos jóvenes necesitan mayor experiencia para ser sabios, ¿no? Porque también son papás, han sido papás jóvenes, no han tenido toda la experiencia de maduración y a veces, pues estas generaciones no cuentan con un árbol de sabiduría, pero creo que las generaciones todavía mayores, bisabuelos y adultos más grandes, tienen esa riqueza, tienen esa sabiduría que podemos aprovechar, que no necesariamente significa ruptura, significa Sí. saber comprender desde la realidad actual cómo poder estos valores que son eternos y que son universales y que los abuelos los tienen bien fijos y bien cimentados, pueden, digamos, hacerle un refresh a estos valores que me ayuden a mí a vivir esta nueva etapa o esta nueva etapa de la historia, esta nueva etapa de mi vida. Entonces creo que romper como tal no sería como lo más adecuado desde mi punto de vista. Sí, un diálogo, sí, un entender y tratar de rescatar esos valores universales que pueden darle sentido y dirección a la vida del joven y poder así, creo que llevar un proceso de sanación integral, porque querer sanar cortando algo creo que no es lo más adecuado. Mm. Creo que en medicina creo que esa es la última alternativa, ¿no? Tener que amputar un miembro porque ya lo médicamente o los tratamientos que se han hecho ya no están dando resultado. Pero pensar que voy a sanar cortando algo, creo que no es lo más adecuado. Y retomando lo que decías, Mau, en el Evangelio vemos también a los papás de este Sí. ciego, de este hombre, que se deslindan, ¿no? De alguna manera, ellos dicen, ya él es adulto, pregúntenle a él cómo fue que recuperó la vista, ¿no? Ellos no quieren meterse tampoco en problemas porque saben que la condena era que eran expulsados de la sinagoga. Y para un judío no participar de la sinagoga, de la enseñanza, de la lectura de la Torá, era la ofensa más grande. Entonces, los papás también toman distancia y a veces es bueno también que los papás con los jóvenes sepan también decir, mira, creo que yo te he educado, te he dado valores, te he formado, he hecho lo que en mis capacidades he podido, te he dado lo que necesitabas en la medida de las posibilidades económicas, pero de aquí en adelante también tú tienes que saber tomar tus decisiones y asumir las Las consecuencias de tus consecuencias. decisiones, ¿no? Y creo que eso también es algo que en nuestra cultura latina nos cuesta mucho trabajo. En nuestra cultura como mexicanos todavía más. Tendemos a ser como familias muégano, en donde siempre queremos tener a los hijos, en donde siempre queremos estar juntos, en donde es más fácil que la casa se le eche un piso más, aunque de repente esté tambaleando Sí, sí. porque los cimientos no están bien sólidos, pero prefiero que mi hijo haga un piso arriba y que se quede aquí a lanzarlo también a que pueda enfrentarse a la La realidad realidad. y a los problemas y a los cocolazos de la vida, ¿no? Entonces, creo que también a veces para ayudar a que los hijos crezcan en la responsabilidad, asuman las consecuencias de sus decisiones y de sus acciones, también a veces como los papás del hombre del Evangelio, sería bueno decir, yo aquí tomo distancia, no porque no te quiera ni porque quisiera desearte lo peor, sino precisamente porque te amo, busco que empieces a caminar solo o como cuando aprendemos a andar en bicicleta, ¿no? Primero te van empujando, pero llega un momento en el que te sueltan y tú ya le tienes que pedalear y tienes que Sí. mantener el equilibrio y avanzas, ¿no? Creo que en este sentido también es importante que los papás logren entender esto. Hay que dejar a los hijos que ellos enfrenten también la vida, que enfrenten las consecuencias de sus actos y que sean responsables de sus decisiones, ¿no? Porque a veces decían no, hace un momento, ¿no? En los segundos matrimonios o segundas parejas, hay ocasiones en donde la misma familia tiene viviendo a la primera esposa, bueno, a la esposa Sí, sí, realmente, sí. y tienen también o dejan que la nueva Pareja. pareja esté también en ese lugar, ¿no? Entonces conviven los suyos, los hijos del matrimonio, los hijos de la segunda relación, y es un
Los toma y tuyos, los daca míos y los que... nuestros. Entonces, exactamente, ¿no? Entonces creo que también hay que ayudar a que los hijos maduren en esa responsabilidad y tomen en la rienda de sus vidas, ¿no? No significa que los vamos a mandar al Sí, matadero, sí, no. pero significa sí que porque Sí, los amamos, los vamos a dejar que vayan caminando, ¿no? Insisto, vuelvo a retomar el ejemplo de cuando aprenden a andar en bicicleta. Hay que soltarlos en un momento. Y para ir aterrizando ya y concluyendo este episodio, al final, algo que llama la atención también del pasaje del Evangelio es que este hombre ciego, cuando empieza a ver, primero ve sombras, luego dice que ve como árboles Ujú. y después termina viendo bien. Y lo decías hace un momento, preguntaban Martín, ¿cuesta trabajo sanar una herida cuando no tienes confianza? Claro, pero es un proceso también, ¿no? Un cambio de vida no se da de la noche a la mañana, de, un cambio de rumbo, pues no lo tomas tan precipitadamente. Si vas viendo que el camino por el que vas no es el que te está llevando a donde tú quieres, pues igual tendrás que dar media vuelta y retomar la Corregir. dirección, pero, y es un proceso, ¿no? Entonces, a veces también en el proceso de sanar las heridas, medio vislumbramos una solución, a veces podemos verlo con más claridad y a veces con plena claridad no vamos a ver. Pero en la mayoría de las ocasiones vamos en un proceso gradual. Primero vemos sombras, primero vamos viendo que estoy saliendo de una situación que no me gustaba, que me estaba quizás hasta asfixiando, y empiezo a dar pequeños pasos que me van Sí. llevando a un cambio de vida, ¿no? Entonces, sí, el proceso no es fácil y el proceso puede durar la mitad de tu vida, ¿no? Si la mitad de tu vida la has vivido de una manera, pues a veces pues directamente proporcional el tiempo que te lleva también un cambio de mentalidad, una transformación de tu vida, ¿no? ¿Algún comentario final que quisieran hacer? Yo creo que para poder ser como el testigo de una verdadera esperanza, sí es, como bien tú lo dices, acudir al médico para que te vaya mostrando el camino por donde vas a sanar tus heridas. Muchas veces vas a requerir de estudios, unos estudios muy sencillos y estudios médicos, pero también estudios internos que analizarte, y va a haber ocasiones en que tal vez tenga que tomarte una muestra de sangre, pero también una muestra de sangre interna, ¿no? Muy propia de tu corazón, para descubrir en qué está fallando, qué te falta por hacer, qué te falta por sanar, para poder serte un verdadero testigo de esperanza y para poder poco a poco ir vislumbrando sombras hasta que puedas ver con claridad. lo mejor de ti, porque eso te puede llevar a que seas un verdadero testigo de esperanza y poder llevarlo a los demás, ser portadores de luz, como en la confianza que la puedes dar, que la puedes donar y puedes recibir, para no cerrarte nada más a andar, pero también recibir. Sí, creo que retomando lo que dice Mao, o sea, yo lo veo fácil y sencillo, ¿no? Bueno, no sencillo, pero práctico. Reconocer que tengo heridas, que necesito sanar, que lo tengo que hacer como el ciego a lo mejor en comunidad, que me tienen que ayudar, que me tienen que guiar al principio, que no lo voy a lograr solo, porque solo no, voy a lograr una parte solo, sí, porque como bien dice, cuando recobró la vista ya no necesitó tanta ayuda, ¿no? O al menos quiero imaginar que ya él pudo andar solo, pero en su momento necesitó que alguien lo llevara hasta ahí donde se tenía que enjuagar. Entonces creo que ese es el proceso que nosotros tendríamos que seguir también. Reconocernos que tenemos heridas, que necesitamos sanar, que necesitamos de una comunidad que nos acompañe, de alguien que nos guíe, ¿sí? Obviamente de un buen camino, porque también no podemos confiar en cualquiera y que nos lleve por cualquier camino. Tiene que ser un camino que nos conduzca al médico de médicos, como decía Mauricio, ¿no? Entonces sí, seguir invitando a esta reflexión de la sanación, de lo que se ha venido tratando y tocando en estos temas, ¿no? Poder reconocer que tenemos heridas, que es muy difícil el reconocer, o sea,
es muy complicado el poder identificar cuáles son, ¿no? Pero creo que ahora tenemos un poco más de claridad, ¿no? Del proceso. Creo que cuando conoces el proceso te es más fácil ya el De es como las ejecutarlo. matemáticas, ¿no? Cuando te sabes la fórmula ya te es más fácil la operación. Entonces creo que si pudiéramos entender también este proceso de sanación, cuando entendemos qué proceso tenemos que llevar, nos va a ser más fácil el reconocer, ¿no? Y vamos a sufrir en el reconocer, pues vamos a sufrir, nos va a tocar sufrir, identificar y llorar, berrear y de todo, pero al final vamos a recibir una recompensa, ¿no? Entonces, creo que vamos haciendo una línea, no sé si podemos ir, marquen una línea aquí, vamos haciendo un Sí, sí. camino, vamos haciendo un camino, ¿no? ¿De qué? Pues de un proceso, para la próxima vamos a traer una fórmula ya hecha, ¿no? Vamos a darles una fórmula de qué es el proceso que tenemos que ir llevando primero, reconocer o saber y luego ya las heridas que yo tengo, que al final son, ahí se me fue la palabra, pues sí, la teoría le iba a decir y por paso, eh, ¿cómo se dice? Son Sí, distintas, pues sí, son claro, distintas, o sea, son tus heridas, mis personales. Sí, heridas y sí. sus heridas son muy distintas, pero el proceso de sanación puede ser similar, ¿sí? Puede ser, no voy a decir que igual, porque a lo mejor al final, como dicen las matemáticas, el orden de los factores Entonces no no altera altera el el producto, producto. entonces así casi igual nosotros, ¿no? Vamos a llevar los mismos métodos, pero acomodados de diferente manera. Entonces, eso es lo que también tendríamos que aprender a reconocer. Identificar qué métodos tengo que utilizar en mi vida para poder identificar esa herida y poder sanarla. Y que es una sanación bien, no nada más ahí enjuagarla y que se cicatrice, sino que es una sanación completa. Porque si no, bueno, ya, para no hacerla tan larga, si no luego puede volver a abrirse la herida y, puf, eso creo que la No te quiero recaída imaginar. sí, es peor creo que la recaída de una herida abierta que Una cuando te la herida hiciste. recién. Sí, claro. Pues muchísimas gracias por sus aportaciones, por este momento de reflexión. Sin duda creo que, como bien dice Martín, vamos picando piedra en este caminar hacia ir descubriendo nuestras heridas, ir encontrando la solución también para ello. Pues les agradecemos su atención, les invitamos a poner sus comentarios, a seguirnos por redes sociales, por la página de Facebook, por la cuenta de Instagram, de modo que sigamos en comunicación y con el favor de Dios nos vemos la próxima semana. Recuerden que sus heridas tienen una historia, pero tienen también solución y salvación. Dios les bendiga. Bonita noche.